Bien, seguimos el curso de gestión de programas y proyectos en el marco del diplomado en Administración Pública Moderna. Esta es la segunda sesión de las 4 programadas para agotar esta fase de intercambio de opiniones y de conceptos por vía virtual a través de este dispositivo establecido por la Corporación Universitaria del Caribe. En esta segunda parte estamos retomando el hilo conductor de la guía de aprendizaje compartida por ustedes en los correos anteriormente enviados. Y en esta parte pues vamos a hacer énfasis en el documento central de las lecturas obligatorias que se le compartieron a ustedes previamente. Fundamental tener claro en esta parte que vamos a ir ya tomando nota de las tareas que se van a ir acumulando, y aquí en el chat voy a ir habilitando tarea 1. Vamos a ir habilitando aquí tarea 1, los proyectos relacionados en su territorio como éxito, o fracaso, desde la perspectiva de lo planificado y lo ejecutado. Si bien a su correo les estamos haciendo llegar esto de manera detallada, pues aquí hacemos el recording. La tarea 1 que tiene el grupo es mostrar una experiencia en blanco y negro, digamos así en términos no despectivos, pero sí una experiencia exitosa en su territorio donde se haya determinado que el proyecto coincide lo planificado con lo ejecutado. Y una experiencia de fracaso o de fracaso en donde el proyecto no coincide lo ejecutado con lo que se planificó. Bien, ese sería el primer acumulador para esta parte. Entonces, en términos concretos, entonces vamos a empezar a compartir, ¿sí? El documento central, ¿sí? Que está establecido para el caso de ustedes. Tenemos que es el de la lectura 2 y listo, ya lo tienen ustedes en su pantalla. El documento, pues, en esta primera parte hace referencia a la unidad 1, que es la que vamos a compartir en este primer segmento, ¿no? O en este segundo segmento, perdón. Ya el primero fue sobre el contexto de la gestión de programas y proyectos en la región de América Latina. Ahora vamos a mirarlo en los sistemas nacionales de inversión pública. Entonces, es importante tener claro que un sistema nacional de inversión pública es una estructura que consta por lo menos de 3 componentes, ¿no? Un componente institucional, que es el Estado como tal, desde el punto de vista de su funcionamiento y su responsabilidad y competencia. Un segundo componente que es la parte legal, que es el marco de ley, la normatividad y el soporte jurídico, que hace posible que el Sistema Nacional de Inversión opere. Y un tercer componente que es el técnico, es decir, es toda la cantidad de metodologías y de acopio de experiencias y de seguimientos y de trabajo de campo que se hace alrededor de la pública en un país. Entonces, miren, esos 3 componentes, un componente legal, un componente institucional y un componente técnico, componen un sistema de inversión pública en términos muy concretos. En esta parte, pues, que estamos mirando, vamos a irnos al detalle de unos elementos que quiero compartir con ustedes desde el punto de vista del concepto. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo de los 3 objetivos de aprendizaje que el curso tiene para esta parte de la formación? Tengan claro cuál es el marco institucional, ¿sí? ¿Cuál es el marco institucional que opera en el país para la parte del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Entonces ahí estaremos hablando de unos elementos que tienen que ver con la estructura del nivel nacional y de los niveles territoriales. El otro aspecto es la dinámica y los requisitos a nivel de la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Es decir, la dinámica y los requisitos tienen que ver con la forma como se gestionan los proyectos en un país como Colombia, desde el punto de vista de los requisitos básicos, de la idea, del perfil que se establece en los ejercicios de planeación en cada uno de los niveles territoriales. Y los requisitos pues están en función de las metodologías, ¿no? Desde el punto de vista de qué debe agotar proyectos de inversión para lograr su financiación.
Y el tercer aspecto es conocer el marco de gestión por resultados, ¿sí? Aquí estamos hablando de la evaluación de proyectos como el eslabón específico entre la planificación y la elaboración del presupuesto, ¿sí? Entonces, es como el proyecto es ese puente que se arma entre, entre la planeación por un lado y la presupuestación por el otro. Es decir, en medio el eslabón que une esos dos niveles es la gestión de proyectos, ¿sí? Como la evaluación de un proyecto determina que lo planificado se va a ejecutar con lo presupuestado. Entonces, esos son los elementos que queremos compartir como conceptos fundamentales desde el punto de vista del curso. Entonces, marco institucional, dinámica y requisitos y el marco de la gestión por resultados, entendiéndolo como esa interrelación que hay entre la evaluación de proyectos, como el eslabón fundamental entre la planificación económica y la presupuestación. Entonces, es importante que aquí los estudiantes, vamos a mencionarlos, desde el punto de vista de darle un poco de calor a la sesión virtual desde acá, desde la distancia terminando el primer día de aislamiento social preventivo y obligatorio, el cual ustedes también deben estar en sus casas en la misma situación. Rafael Arroyo está por aquí, Joanny Satense de Tolú, Ricardo Díaz, Nasli Enamorado de Montería, los que me acuerdo, sí, Lina Lozano, Jesús Martínez acá de Cincelejo, Ginés Molina, por acá de La Gallera, José Luis Muñoz de Cotorra, Wilfran Payares en San Andrés, Carlos Perdomo en La Unión, Edwin Pérez en Chimá, creo, Tanner Polo en San Andrés, Karen Racines, que estuvo enfermita, ya se debe estar recuperando, Olga Rodelo en Santiago de Apóstol, Juan Gabriel Rojas, Javier Sarmiento creo que está en Los Palmitos, Paula Sierra, que también me escribió por el Colicat, el WhatsApp, Edwin Sinning también me escribió en Sagún, Luis Carlos Vázquez, que está por allá recluido pasando su cuarentena en una zona rural, y Zaira Vergara y Eric Carajel, que debe estar en Valencia. Bien, entonces, agradezco toda la atención que podamos darle a este espacio de virtualidad y entramos enseguida entonces a los conceptos básicos, ¿sí? Desde el punto de vista de por qué es importante la justificación del debate sobre la importancia de la inversión pública en los niveles nacionales y subnacionales. Pues en esta parte del documento, pues, ¿qué es importante tener claro? Que pues habíamos ya hecho esa discusión en el curso de planeación, ¿no? La importancia que tuvo el modelo de Estado centrado más en la visión de la planificación y luego la visión del mercado. Es decir, cómo a partir de 1980, finales de los 80 específicamente, cuando aparece el consenso de Washington, es cuando estos países comienzan a replantear su modelo de distribución de bienes públicos y de un modelo de subsidio a la oferta se pasa a un modelo de subsidio a la demanda. Entonces, en ese tránsito del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda, los proyectos entran a jugar un factor fundamental desde el punto de vista de que la inversión pública ya no está en función del proteccionismo ni del el modelo de Estado benefactor, sino en función de unas necesidades articuladas con las mismas prioridades del mercado. De tal manera que una cosa era la inversión pública que se hacía para ofrecer los servicios directamente por parte del Estado, ahora a una inversión pública en estos tiempos que se hace para facilitarle a que los agentes privados y los agentes del mercado respondan por una oferta relativa de bienes y servicios públicos para acceder a la población. Entonces, eso es el grueso de la discusión, que hoy en día el modelo cambia, se pasa de subsidio de la oferta a subsidio a la demanda, como el que ahora mismo es el que más impera en los países de la región. Entonces, pero esto es fundamental desde el punto de vista de que lo estamos resaltando aquí. Es decir, el rol, ¿sí? Aquí subrayado, el rol de las finanzas públicas, ¿sí? Y su relevancia con respecto a la década. Es decir, una cosa eran los años 80 y otra cosa en los años 90 y mucho más en los años 70, ¿no? Donde la inversión pública jugaba un papel más protagónico, ahora es más un papel de facilitador y de regulador de las cosas. Entonces, aquí viene un aspecto importante que cerramos con esta parte, ¿sí? De esta discusión. La importancia de la inversión pública radica en que es el principal elemento de creación de valor público y es determinante del crecimiento económico. Es decir, más allá de la coyuntura
la coyuntural y de lo de mediano plazo, lo importante es que el significado que tiene para América Latina, esa correlación simple que el gráfico 5.1 nos muestra, ¿no? Entre inversión y crecimiento. O sea, si usted mira el gráfico, que por un lado está la formación bruta de capital fijo por el lado izquierdo y en el lado inferior está el PIB. ¿Sí? Entonces, a nivel horizontal está el crecimiento del PIB y a nivel de la formación bruta de capital está en la barra vertical. Entonces, miren que los países que están por encima de la barra, de la línea amarilla, ¿sí? Son los países que lograron unos mayores niveles de correlación positiva entre la inversión y el crecimiento. Miren los países que están todos por encima de la barra horizontal, en el cuadrante superior derecho, son los países que tuvieron un crecimiento de la formación bruta de capital fijo y del PIB positivo, es decir, en este periodo del 84 al 2006. Miren, que son, mientras que los países que están en los cuadrantes izquierdo y derecho inferiores, pues tuvieron unos crecimientos negativos. Entonces, el país en que más, entre más está por encima, miren que en la parte superior derecha está una formación bruta de capital de 3% y un crecimiento del PIB alrededor del 6%. Entonces, miren que eso implica pues una correlación positiva desde el punto de vista de que la inversión pública es realmente un motor de crecimiento en estos países de la región, dado que es quien tiene el Estado la mayor potestad de invertir recursos en la sociedad. Perdón. Entonces, de esa parte, miren cómo la correlación de formación bruta, ¿sí? Con ese mismo gráfico, pero ya en términos de comparado con Asia Oriental, miren la brecha que nos tienen los países de los sudeste asiáticos, ¿sí? Con respecto a nosotros, una brecha demasiado inmensa, mientras ellos tienen una formación bruta de capital y un crecimiento del PIB muy por encima, nosotros estamos con niveles muy bajos. Entonces, ¿qué queda de conclusión de esta parte? Lo que dice aquí el texto, ¿cierto? Vamos a resaltarlo. En América Latina se plantea como un desafío la interrogante de cómo deben definir sus prioridades de inversión las provincias y las alcaldías, no se diga las prioridades de gasto. Varios países llevan años avanzando por la senda de la descentralización, de desconcentrar y delegar un punto de competencia a los niveles seccionales. Este avance no ha sido consistente con la demanda de recursos que la asunción de las nuevas competencias requiere, ni con la capacidad institucional que siguen estos procesos. Por tanto, el desafío se plantea en la institución en todo el conjunto de fases del ciclo del proyecto, de cómo formular proyectos, evaluar ex ante, ejecutar y evaluar ex post. Entonces, miren que aquí se está poniendo en tela de juicio la manera como, en la medida en que los países descentralizan su inversión pública, no es tan efectiva o es más o menos efectiva. Es decir, hay un paradigma vigente en términos teóricos que dice que entre más descentralizado está un país, pues es más efectivo el gasto público. Y por otro, hay un cuestionamiento en el sentido de que no hay tanta experiencia ni tanta capacidad instalada en los territorios como para asumir la efectividad de la inversión. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? De que la receta lo que recomienda es que grandes inversiones como vías 4G, como dobles calzadas, como hidroeléctricas, como centrales, sistemas aeroportuarios y toda esta cantidad de cosas quedan en manos del nivel central porque son inversiones muy estratégicas para todo el desarrollo económico del país. Y mientras que se le da la provisión de bienes públicos más cercanos al ciudadano a las administraciones municipales y departamentales. Entonces, ese es el dilema que hay que resolver en estos países. ¿Cómo mejoramos la calidad de si bien el Estado central logra, en cierta manera, garantizar sacando depurando de la corrupción a cierto tipo de mañas y de prácticas y de malas prácticas en la inversión pública, pues sería formidable. Lo otro es que en los niveles territoriales como el local y el departamental se requiere ir dando experiencia y capacidad instalada en materia de experiencia a nivel de la gestión con proyectos y de inversión pública. Entonces, eso es lo que importa desde el punto de vista de cómo nosotros podemos, en cierta manera, ayudar a mejorar desde lo territorial, con la formación de los estudiantes, con la formación de los egresados de los programas de administración pública como ustedes, a que se mejore la capacidad instalada en los territorios para asumir la responsabilidad de una mejor inversión pública. Entonces, desde el punto de vista de lo que estamos mirando, la evolución, el segundo punto, la evolución de la institucionalidad de inversión pública, o sea, cómo ha ido evolucionando, es decir,
cómo ha ido evolucionando todos los sistemas nacionales de inversión pública a lo largo de los años en América Latina. Sí, antes había una primacía de la planeación sobre lo financiero, hoy en día es al revés, hoy lo financiero prima sobre lo planificado, de tal manera que los proyectos están sujetos muchas veces no tanto a lo que el Departamento Nacional de Planeación determine, sino a la forma como el Ministerio de Hacienda aprueba o no aprueba esas partidas presupuestales en los proyectos de inversión. Entonces, ¿qué resaltamos de esta parte aquí de la evolución de la institucionalidad de inversión pública? Que lo importante es cómo en estos tiempos hemos logrado, en cierta manera, que los principios de la inversión pública tengan mucho que ver respetando los esquemas actuales de arreglos institucionales que el país tiene. Es decir, que el nivel central resuelva la viabilidad y la asignación de recursos a proyectos de gran impacto en todo el país y que los municipios y departamentos se queden con la responsabilidad de la inversión pública en los niveles micro y que afecten en cierta medida a los habitantes más cercanos. Hay un ejemplo que ustedes pueden mirar y revisar como experiencia, son los OCAT. ¿Sí? En los OCAT, que son los órganos colegiados de administración para las regalías, en el Sistema General de Regalías, ¿qué hacen los OCAT? Hay OCAT municipales, OCAT departamentales y OCAT regionales. Miren que de acuerdo con el nivel de los OCAT, así es el nivel de impacto de los proyectos. En un OCAT regional se aprueban proyectos de impacto que involucren a 2, 3, 4 municipios o hasta 2 y 3 departamentos. Lo mismo pasa en los OCAT departamentales, mientras que en los OCAT municipales se está tratando de viabilizar todos aquellos proyectos que tengan que ver con impactos de decisión muy local. Bien, entonces, ¿qué es inversión pública en esta parte del texto? Entonces, miren lo que está aquí resaltado. ¿Cierto? Mírenlo y destáquenlo. La formación bruta de capital fijo, que yo la otra vez les decía que en términos de planeación era lo que constituye el acervo de capital fijo de una sociedad, es el conjunto de gastos o erogaciones que se realizan del presupuesto hacia los sectores económicos como obra vial, educación, salud, entre otros, para la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio nacional. Entonces, aquí miren que la inversión pública, como lo vamos a ver más adelante en otro video, es aquella inversión que va a mejorar la calidad de vida de la sociedad. ¿Sí? Y que se va a convertir en el patrimonio nacional, porque todo lo tangible, lo material de que dispone la sociedad. Es decir, imagínense que usted se levante un día, una mañana, en eso de esas películas distópicas, y usted no encuentre parques, no encuentre carreteras, no encuentre acueductos, no encuentre terminales de transporte, ¿sí? No encuentre escuelas, no encuentre hospitales. Es decir, mire, todo lo que le he nombrado es lo que hace parte del patrimonio nacional de una sociedad. Y eso es lo que se logra a través de la inversión pública. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la inversión pública en una sociedad como la nuestra? Importante tener claro estos tres aspectos, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo esencial para comprender lo que la inversión pública produce en una sociedad. Miren que aquí estamos hablando de los ingresos, ¿sí? Los costos y las expectativas, ¿sí? Entonces, los ingresos tienen que ver con que haya recursos en una sociedad para poder invertir. Si la sociedad no crece, si la sociedad no consume, si la sociedad no paga impuestos, si el Estado como tal no tiene ingresos, es imposible de que se haga inversión pública. Los costos tienen que ver con el tipo de inversión y lo complicado que es la inversión en una sociedad. ¿Sí? A mayores proyectos, a mayores con cantidades de obras, a mayores necesidades, pues más costos tendría que invertir la sociedad. Y las expectativas en términos de que frente a los ingresos y a los costos, pues yo tengo unas expectativas de cuál van a ser ese monto de esos ingresos y esos costos hacia el presente y hacia el futuro en términos de la inversión que requiero. Entonces, esa parte nos lleva a una conclusión de este segundo video, ¿sí? Que tiene que ver con el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Qué es un Sistema Nacional de Inversión Pública? Para los estudiantes del curso de proyecto, un sistema de inversión pública o SNIP es un conjunto de normas, como dice aquí el texto, un conjunto de normas, de instrumentos y procedimientos para preparar, ya sea bien, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar y dar seguimiento a los proyectos de inversión pública en el marco de las políticas, programas y planes de desarrollo y crecimiento. Entonces, miren que lo que les decía hace rato, un sistema nacional de inversión pública reposa
en un componente legal, en un componente institucional y en un componente técnico, ¿sí? Y que le debe responder a unas políticas y programas de desarrollo y crecimiento a lo largo del tiempo en los países. Entonces, miren que eso es un aspecto fundamental que ustedes tengan claro en este curso de proyectos, ¿sí? Entonces, voy a compartirles, por ejemplo, una diapositivas que tienen que ver con el Sistema Nacional de Inversión Pública en Colombia, ¿no? Miren que el sistema de la página 40, miren que está fundamentado, ¿sí? ¿Qué es inversión pública? Son aquellas erogaciones económicamente productivas o que tengan cuerpos de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que sean destinados por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. Entonces, miren que aquí estamos hablando de inversión pública, vista desde el marco legal, el decreto 4803 de 2010, ¿sí? De liquidación del presupuesto. Es decir, todo aquello que va a convertir en acervo y capital fijo a la sociedad, como decía un rato. Y aquí también se incluye la infraestructura social. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de esta inversión pública? ¿Sí? Que es todo lo que se invierte lo que se haga, lo que el país asigne en inversión pública, es para aumentar, para incrementar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social. Es decir, una carretera va a permitir conectar a las personas, pero también va a permitir conectar a los productores con los consumidores. Una carretera también va a permitir que los estudiantes se movilicen de un lugar a otro a recibir educación. Una carretera va a permitir que la ciencia y la tecnología pueda llegarle a un productor rural con asistencia técnica. Pero desde el punto de vista de cómo se acrecenta la capacidad de producción y productividad en tanto en la estructura física como en la económica y social de un país. Y en el sistema único de inversión pública que nos rige en Colombia está con esto, está conformado por este ciclo, ¿no? Es un ciclo de la inversión pública que tiene una clara connotación a partir de dónde? A partir de la planeación, antico, aquí. Bien, aquí, entonces, primero, ¿sí? Aquí está en rojo, ¿sí? El yo planificador, luego viene en azul, el yo de la asignación de gasto, la presupuestación, luego en verde el yo de la ejecución y en amarillo el seguimiento y la evaluación. Es decir, aquí se cierra el ciclo, de la inversión pública. Es decir, primero la sociedad planifica, el país planifica, el territorio planifica, luego asigna recursos anualmente en un presupuesto, se hace la ejecución de los proyectos y se hace el seguimiento y la evaluación. El término de los ciclos de inversión pública, aquí estamos mirando cómo se hace la primera parte de la planeación, ¿no? Que es lo en esta figura, ¿sí? Aquí en esta figura, vamos con lo en rojo, con la planeación. ¿Sí? Miren que se hace la formulación y evaluación del proyecto. El proyecto debe ser formulado y evaluado de manera ex ante ante la metodología general ajustada, ¿sí? Luego viene la presentación del proyecto a entidad que pertenezca al presupuesto general de la nación, es decir, se presenta a la entidad que va a financiarlo y que va a evaluarlo. Luego se migra del proyecto al sistema. Si el proyecto fue aprobado en el ministerio, por ejemplo, aquí digamos que un municipio formula un proyecto en MJ y lo lleva a una entidad del presupuesto general de la nación, como digamos el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y agua potable. Luego ese ministerio tiene la responsabilidad de migrarlo al Sistema Único de Inversión Pública. Luego viene y hace la actualización, mira lo que es si el proyecto ha sido aprobado por la entidad, este debe ser migrado al Sistema Único de Inversión Pública a través de la interfaz de la MGA. Y luego se hace la actualización del proyecto en el Sistema Único, ¿sí? Y luego viene la parte final, que es la revisión del proyecto por parte de cada uno de los filtros. Un filtro de formulación, un filtro de viabilidad y un filtro de posterior de viabilidad. Entonces, miren que eso es la parte técnica que hablábamos de los componentes del sistema de inversión pública. ¿Sí? Entonces, aquí se hace un filtro de calidad, ¿sí? En la oficina de planeación de las entidades, en la oficina de planeación de los ministerios y en la dirección técnica del DNP, ¿sí? Hasta cuando se llegue al registro del proyecto, ¿sí? Miren que es un proceso complejo, ¿sí? Involucra muchas fases, ¿sí? Tanto de lo territorial, en el caso del que el proyecto sea territorial, como de la entidad ejecutora a nivel sectorial o ministerial, y luego en el DNP.
Entonces, miren que esa parte, ¿sí?, era la que quería compartir hasta ahora, ¿sí?, en términos de lo que es la planeación articulada con el proyecto, ¿cierto? Luego viene la parte del presupuesto, que es cuando se asignan los recursos, ¿sí?, en un plan financiero, ¿sí?, de acuerdo con, y luego viene la ejecución presupuestal, y luego viene la parte de, eh, la parte que tiene que ver con la asignación de recursos para la ejecución del proyecto. Bien, entonces, en esta parte, ¿cuáles son los componentes de un sistema? Aquí decíamos, las normas, el lineamiento y procedimiento de inversión pública que están en el marco legal. Entonces, aquí viene el segundo, el segundo aspecto que es importante que ustedes revisen, ¿no? Vamos a compartir acá en el DNP. Aquí en la página del DNP van a entrar a la Dirección de Inversión y Finanzas Públicas y van a buscar aquí en el ítem de marco legal y van a revisar cuál es el marco legal, ¿sí?, relacionado con los bancos de proyectos. ¿Cuál es el marco legal, el marco legal relacionado con de proyectos? Entonces, vamos a hacer la anotación, tarea 2. Marco legal del Sistema Nacional de Inversión Pública, con énfasis en los bancos de proyectos. Bien, en su correo tienen la instrucción más clara, pero aquí lo que quería era plantearlo desde como una tarea ya que quede. Las metodologías, que son las que se establecen desde el punto de vista del sistema, la metodología general ajustada y las metodologías tipos, un plan o programa de inversión pública que está asociado al plan de desarrollo vigente, y un banco de proyectos de inversión y un sistema de información que lo materializa, es decir, para hacer el registro y el seguimiento. Y lo que decíamos hace rato, la parte técnica, ¿no?, un sistema de capacitación, evaluación y gestión de proyectos. Importante que tengan claro esto, que están los componentes del recuadro 5.1, porque ellos te dan una idea desde el punto de vista de qué son los componentes de un sistema: las normas, el marco legal, las metodologías, un programa de inversión pública, un banco de proyectos y un sistema de capacitación en evaluación y gestión de proyectos. Bien, el documento también tiene unos principios de un sistema, ¿no? Desde el punto de vista, el principio, pues queda aquí definido en esta parte, ¿no? Miren que este ejemplo que toman del Perú: todos los proyectos que se ejecutan en el marco del sistema se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los principios de economía, eficacia y eficiencia durante toda su fase y por el adecuado mantenimiento del caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo. Hay una parte que también quería mirarlo desde el punto de vista de las tareas, ¿no?, que tienen ahí, y es la tarea 3, ¿sí?, el principio de programación integral, que está en el decreto ley 111 de 1996, y su relación con la ejecución de proyectos. Bien, entonces, eso es fundamental que lo tengan claro. Entonces, aquí estamos en esta parte. Vamos a mirar las funciones y objetivos de un sistema. Miren, una primera función de producción. ¿Qué implica producción para un sistema de inversión pública? Pues que las ideas que se identifican en los niveles de gobierno y en la sociedad, pues tengan que pasarse a ser un proyecto. Es decir, ¿cómo pasamos de idea a proyectos? Eso es fundamental que lo tengan claro, porque al final de cuentas, eso es, como lo vamos a ver ahora, en el ciclo, en el siguiente video, el ciclo de los proyectos. Segundo, la dirección y la coordinación, porque debe haber un nivel responsable, de establecer las normas, como es el Congreso, de establecer los procedimientos, como es el DNP, definir las metodologías, capacitar, asesorar, es decir, todo lo que tiene que ver con la operación de un sistema de inversión pública. El control, que en Colombia está aunado al control social, político, interno y fiscal.
la evaluación, que le corresponde a un organismo técnico y a un organismo de control, y el sistema de información que le corresponde a los bancos de proyectos y a los organismos responsables de la planeación en el país. Pero miren que esas son las funciones de un sistema nacional. Producción, en Colombia hay unos niveles claros de producción que son cada una de las entidades públicas en sus niveles territoriales, perdón, pueden formular proyectos, inscribirlos y registrarlos en sus bancos de proyectos, sean del nivel territorial o sean del nivel sectorial con los ministerios. La dirección y coordinación está establecida claramente en el DNP, ¿sí? Que es el responsable y a nivel de presidencia y el Congreso del marco legal. El control está claro que es también desde el punto de vista del DNP y de los organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Y el control social que hace la ciudadanía. La evaluación está fundamentada en los principios del sistema y que hace el Departamento Nacional de Planeación y cada uno de los niveles. Y la información que se hace por medio de los bancos de proyectos. Bien. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son fundamentalmente 4, ¿cierto? Apoyar la toma de decisiones, ¿sí? La inversión, el sistema de inversión pública apoya la toma de decisiones sobre los proyectos de inversión pública. Y son fundamentales porque son los que tienen la información, son los que tienen todo el referente. Salvaguardar la asignación eficiente de recursos del presupuesto en forma anual y plurianual, pues porque eso son los que le permiten darle rigor técnico y la certeza de que el proyecto y el recurso no se va a dilapidar. Transparentar el proceso de inversión pública y servir de instrumento para la rendición de cuentas, fundamental porque está ligado al proceso de participación ciudadana y al proceso de control social. Y ordenar y fortalecer la capacidad de planificación del sector público a través de los planes de inversión por periodos multianuales no menores a 3 años. Esto genera toda una cultura de la planeación, genera una cultura de los proyectos, genera la posibilidad de que la sociedad tenga confianza en sus entidades públicas. Entonces, eso, finalmente, pues tenemos aquí el marco legal institucional que ya hemos puesto a la tarea, ¿sí? Las metodologías que son las que se establecen a nivel de, en el caso de Colombia, la metodología general ajustada, que será la que se determine, ¿sí? Desde el punto de vista hay una metodología de evaluación de proyectos, que es la metodología general ajustada que en Colombia se utiliza, y hay una metodología tipo que me gustaría que ustedes consultaran, ¿sí? Aquí les voy a dejar el link para que consulten. Aquí una nueva pestaña. Vamos a abrir una nueva pestaña donde podamos. Vamos a buscar. Aquí tengo guardado el marcador de los proyectos tipo. Es decir, así como hay metodologías, ¿sí? Hay metodologías que Colombia están reglamentadas por la metodología general ajustada, ¿sí? En el marco legal, ¿sí? La MGA, pero también hay unos proyectos tipo que se hacen a nivel sectorial. Hay un documento que ustedes tienen en sus correos, que es el documento de metodología general ajustada. Y están los proyectos tipo. Los proyectos tipo son estándar que se establecen para los diferentes sectores. Bien, que usted encuentra aquí en la parte superior del menú de la página: educación, salud, transporte, energía, agricultura, deporte, vivienda, justicia, otros. ¿Sí? Y que usted, por ejemplo, en educación le da un proyecto tipo de educación y le va a facilitar ahí, ¿sí? Un programa de alimentación escolar, uno de construcción y dotación de infraestructura básica. Miremos uno de infraestructura básica, ¿sí? Proyecto tipo, ¿sí? Entonces el proyecto tipo está diciendo aquí que debe contener, lo descargamos. Ustedes pueden descargarlo también en sesión posterior. Es un archivo de PDF donde se establece, está un poquito demorado. Aquí está, se llama, el proyecto es Construcción y Dotación de Infraestructura Básica Educativa. Tiene todo su diseño, un diseño específico, unos costos, un presupuesto. Aquí está todo el contenido, ¿sí?
Está el árbol de problemas, el árbol de soluciones y el árbol de objetivos. Miren que es muy didáctico. Y está toda la parte que debe cumplir el proyecto, criterios para la implementación del modelo, es decir, es un proyecto tipo que usted lo que hace es ajustarlo a sus condiciones en la comunidad o en el territorio donde va a formular. Voy a buscar aquí el presupuesto. Miren, materiales para campamentos, es decir, tiene toda una dotación, tiene todos unos requisitos técnicos que muchas veces en los municipios no tenemos la capacidad y tenemos que contratar, los alcaldes tienen que contratar a un especialista que les cobre una cantidad de recursos y de plata. Miren, aquí está, cálculo detallado de interventoría, esta es la interventoría, vamos a ver si aquí está presupuesto del proyecto. Miren, una construcción y dotación de infraestructura educativa como este tipo de proyectos vale 1.684 millones a precio del año 2016, ¿sí? Y aquí está establecido todos los costos en materia de costo de actividades, realizar obras preliminares, construir la estructura, instalar redes, realizar acabado, realizar obra exterior, la interventoría y la dotación. Pero miren que estamos hablando de 1.680, casi 1.700 millones de pesos, un proyecto de infraestructura con estos 777 metros cuadrados de construcción y con toda una cantidad de mobiliario y de dotación. Entonces miren que eso es una metodología, así como hay esa metodología, pues usted encontrará todas las metodologías relacionadas aquí. Miren que hay 50 metodologías de proyectos tipos: bibliotecas, escuela de música, infraestructura educativa, implementación de TIC, centros, pavimentación rígida, ciclo, infraestructura, puentes terciarias, centros comunitarios, bilingüismo, beneficios, cartografía, joven investigador, plan de vida, drenaje sostenible, miren, estufa eficiente, es decir, toda una cantidad de proyectos que en cierta manera le facilitan un poco a las entidades territoriales su formulación. Y finalmente estamos hablando del Banco de Programas de Proyectos de Inversión, el Banco de Programas, ¿sí? Que es un mecanismo de integración, es un mecanismo de identificación, de registro y de calificación, como lo vamos a ver en los otros videos, de lo que debe hacer el proyecto en términos técnicos. Es decir, un proyecto no se financia en ningún organismo de presupuesto si no está inscrito y registrado en el Banco de Proyectos de Inversión respectiva, sea el Banco de Proyectos de Inversión Municipal o el Banco de Proyectos de Inversión Departamental o el Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Entonces, conclusión de esta parte, ya que el tiempo se agota para esta parte del video, el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene estos componentes, ¿sí? Que son fundamentales que ustedes se familiaricen con ellos, porque en cierta manera son los que permiten la ejecución y la operación de los proyectos en la sociedad. Bien, entonces, vamos a seguir viendo en otros dos videos el ciclo de los proyectos de inversión, su fase de preinversión y evaluación ex ante. Luego vamos a ver la parte de la fase de inversión y evaluación ex post. Y ahí estaremos compartiendo más detalles de este tipo de recursos. Entonces, terminamos esta parte del Sistema Nacional de Inversión Pública. Los sistemas nacionales de inversión pública, en conclusión, son las estructuras, son los mecanismos que tiene la sociedad y tienen los estados para acelerar sus procesos de inversión pública. Tienen un componente legal, un componente institucional y un componente técnico. Entonces, nos seguimos viendo ahora en el próximo video, donde hablaremos de los ciclos de los proyectos y de la formulación de proyectos, evaluación, seguimiento y control. Muchas gracias.